Fabián Brito Neira, miembro del Círculo de Amigos de la Historia de Gualaquiza y la región, disertará sobre la vida y obra del ilustre patriota defensor de los derechos de nuestra Amazonía, escritor, sacerdote y ciudadano ejemplar, el padre Elías Brito. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Anabel, por la amable presentación. Estimados amigos, mucho gusto. Gracias por la invitación a redescubrir nuestras raíces comunes y honrar la memoria de un patriota valiente que amó infinitamente a Gualaquiza, el padre Elías Brito. Preguntémonos, ¿realmente el padre Elías tiene raíces en Gualaquiza? Elías de Jesús Brito Galarza nació en el cantón Gualaquiza en 1908. ¿Sí? Elías Brito es gualaquicense de nacimiento. El periodo histórico corresponde a la segunda cantonización de Gualaquiza, cuando integraba las parroquias de Sixic, San Bartolomé, Ludo, Jima, Rosario y la propia Gualaquiza. Sixic era la cabecera cantonal en la provincia de la Azuay. Por esta razón, el padre Elías es considerado con orgullo hijo ilustrísimo de estos lugares. Específicamente, nació en San Antonio de Jacarcar, hoy parroquia de Cuchil. Fue bautizado en Sixic por el padre Joaquín Spinelli, una figura clave en nuestra historia. Spinelli fue uno de los primeros misioneros salesianos en llegar a la parroquia de Gualaquiza en 1893. Se convirtió en héroe para el joven Elías Brito, quien lo admiró, respetó y amó profundamente. Spinelli fue un amigo cercano, un consejero íntimo y la inspiración directa de la vocación sacerdotal de Elías. La senda también fue construida con el ejemplo de sus tías, Sor Cristina y Sor Matilde Brito Ávila, primeras vocaciones femeninas de la misión salesiana en Ecuador, cuya casa fue establecida aquí en Gualaquiza en 1902. Además, siguió los pasos de su hermana mayor, Sor Evangelina. La fe de sus padres, Gregorio Brito Ávila y Abelina Galarza Quesada, cimentaron su camino. Los podemos ver aquí. Profundizando en estas raíces que nos llenan de orgullo, cabe una aclaración. El segundo apellido de la rama paterna debería haber sido Lafebre. El bisabuelo, Gregorio Lafebre, no contrajo matrimonio con Andrea Ávila. Por ello, siguiendo las normas de la época, sus hijos fueron inscritos con el apellido materno Ávila. Gregorio Lafebre fue un veterano desde los tiempos de la colonia y contribuyó a la victoria del gran mariscal Sucre en la batalla de Tarqui. Sirvió a varios presidentes de la República y falleció a la asombrosa edad de 111 años, en 1919. Elías ya tenía 11 años. Este legado de servicio a la patria y a la fe se extiende a otro personaje clave de nuestra historia, Gonzalo Pesantes Lafebre, tío en cuarto grado de Elías Brito. Fue diputado y también gualaquicense. A él le debemos la gestión de la tercera cantonización de Gualaquiza en 1944. Así, la vocación de Elías fue un tejido de influencias, familia y un llamado temprano a servir. Desde su niñez mostró una profunda espiritualidad y un deseo firme de ser sacerdote. Su dedicación y esfuerzos en los estudios fueron tan admirables que en un solo año
Aprobó 2 grados escolares. Su trayectoria académica comenzó en la Escuela Salesiana Luis Alberto Castagnoli de Zig y continuó en el aspirantado de Cuenca. En 1926, las crónicas de la misión de Aguacate nos relatan un hecho memorable. El 6º inspector salesiano de Ecuador, el padre Luis Comoglio, visitó Gualaquiza y en su viaje lo acompañó un joven acólito, Elías Brito. Este viaje no fue el único, ni tampoco era el más sencillo. A pie o a caballo les tomaba días llegar. Uno de los lugares de descanso era Gallo Cantana, donde la familia Brito Galarza tenía una finca. Ellos fueron de los primeros colonos de la zona. Años después, en esa misma casa de Gallo Cantana, el padre Elías Brito creó una escuela nombrada Luis A. Martínez. La primera maestra fue su cuñada Zoila Samaniego Ávila. La escuela, que comenzó en Gallo Cantana, se trasladó al otro lado del Río Blanco, a la casa de su tío Modesto Brito Ávila, y luego a Chihuinda. Hoy la escuela Luis A. Martínez está incluida en la unidad educativa José María Velasco Ibarra, que se erige como un testimonio vivo del legado del padre Elías Brito, recordándonos que la educación es la mayor herencia que podemos dejar. Por el esfuerzo sobresaliente del padre Elías, fue elegido para continuar sus estudios en Italia. Su ordenación sacerdotal se celebró en 1933 en el Instituto Internacional Don Bosco de Turín. Las primeras misas solemnes las ofició en Quito, Zig y San Antonio de Jacarcar. La recepción se realizó en Gallo Cantana, donde sus familiares y amigos le ofrecieron un banquete para celebrar su regreso. Esta foto que vemos aquí es de su retorno a Cuenca en agosto de 1933. Apenas ingresó a la casa conventual en Quito, inició una labor incansable. Mientras servía a la iglesia, dedicó su vida a la patria y a la historia. Estudió a fondo las misiones salesianas apostólicas y las culturas de Ecuador. Desarrolló un aprecio particular por los shuar. A los 2 años de haber regresado de Italia en 1935, el padre Elías publicó una obra monumental, un libro de 1000 páginas titulado Homenaje del Ecuador a Don Bosco Santo. Y en 1938 presentó 2 tomos más. Los podemos apreciar aquí. Era el máximo esfuerzo editorial que haya podido hacer una orden religiosa en el Ecuador, publicó la prensa. El impacto de sus libros fue mucho más allá de la frontera de Ecuador. Permítanme mostrarles una evidencia sorprendente. En el tomo 3, el padre Elías publicó la fotografía de un shuar de Gualaquiza, llamado Gregorio Timaza. Aquí lo podemos ver, ahí está la página y ampliada la fotografía. Ahora miren con atención el billete de 1 peseta española de 1945, los primeros que emitió España después de la Segunda Guerra Mundial. Lo podemos ver a un costado. En el reverso, el nativo que representa el primer encuentro de Cristóbal Colón con el Nuevo Mundo es ni más ni menos que Gregorio Timaza de Gualaquiza. Fíjense bien en los detalles. Este es un ejemplo contundente del legado del padre Elías Brito, quien a través de sus publicaciones proyectó nuestra historia y cultura al mundo. En 1938, Ecuador se llenó de fervor en la conmemoración del 50º de la llegada de los primeros salesianos y del fallecimiento de San Juan Bosco. La figura detrás de esta titánica labor fue el propio padre Elías Brito,
principal artífice de los festejos. El padre Elías presentó sus voluminosos libros y ofreció discursos magistrales que por primera vez dieron a conocer masivamente al país el Oriente ecuatoriano. Estas celebraciones, conocidas como exposiciones orientalistas salesianas, fueron un hito que puso a nuestra región en el mapa nacional. Una programación similar se desarrolló en 1944 para celebrar el 50º de la misión en el Oriente. El padre Elías, lo podemos apreciar aquí, con tan solo 30 años, es el segundo desde la derecha en la exposición de 1938 en Guayaquil, junto a los caciques del río Morona. A propósito de ellos, en agosto de 1939, Elías Brito, Ángel Rubi, Isidoro Bigatti y 8 cargueros se embarcaron en una extensa expedición por la Amazonía, frontera con Perú, con el propósito de visitar a los shuar del río Morona y llegar hasta aquí, a Hualaquiza. Mientras Elías emprendía el viaje con alegría, Rubi estaba triste. Tenía un mal presentimiento. Tras una semana de caminata superaron la cordillera de Cutucú y continuaron por el río Mangosiza. Cerca de Miazal, la canoa chocó súbitamente y naufragó. En un instante fatal, Bigatti y Rubi fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron entre las olas. El padre Brito, quien era el único que no sabía nadar, extraordinariamente logró mantenerse a flote, hasta que una segunda canoa lo alcanzó. El padre Elías siempre diría: fui salvado por un milagro de María Auxiliadora y el favor de San Juan Bosco. No era la primera vez que la implacable fuerza del Oriente golpeó al padre Elías. El año anterior, en 1938, su hermano Celestino Brito Galarza había perecido en las aguas del río Zamora, en Calaglás, donde su familia tenía una mina de oro. Ninguno fue hallado. Estos sucesos dan muestra del extremo coraje y valentía de aquellos misioneros que no dudaron en arriesgar sus vidas por su fe y por la gente. Sus sacrificios son un testimonio del profundo amor que tenían por el Oriente. Después del trauma causado por el naufragio, se documentó que el padre Elías padecía de insomnio y fuertes dolores de cabeza. Nuestro vecino, el profesor Luis Delgado Contreras, compartió conmigo una anécdota que ilumina esta situación. Cuando él estudiaba en el aspirantado, corría el rumor de que el padre Elías no dormía. Una madrugada se levantó con un compañero para comprobarlo. Abrieron la puerta del dormitorio del padre Elías y vieron sobre la cama llena de libros. No dormía, leía, estudiaba e investigaba. El contexto en el que el padre Elías vivió y luchó fue una época marcada por las disputas territoriales entre Ecuador y Perú, conflicto que alcanzó el punto más álgido con la guerra de 1941. En este turbulento escenario, el padre Brito se alzó como el más grande defensor del Oriente ecuatoriano. Con una devoción inquebrantable, puso su voz, su pluma y todo su ser al servicio de este ideal. Fue un comunicador excepcional, un propagandista incansable, cuya voz resonó en todo el Ecuador y más allá, mediante la radio Ecuador Amazónico, de la que era su director. A través de sus emisiones denunció los atropellos y lanzó llamados cívicos al pueblo ecuatoriano. Hoy que gozamos de paz y cooperación con nuestros vecinos, es crucial recordar que esta tranquilidad también la debemos a la heroica defensa del Oriente que el padre Elías Brito lideró.
Su vida fue un ejemplo de patriotismo y abnegación. Por ello recibió innumerables homenajes en vida, como la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de caballero y la Medalla de Oro. Fue declarado apóstol y mártir del Oriente Ecuatoriano, un título que resume la inmensidad de su legado. El reverendo Elías falleció en Quito en 1960, a la edad de 52 años. Su deceso, rodeado de controversia, se atribuyó a una fulminante afección broncopulmonar. Sin embargo, esa historia es mucho más compleja. Como un homenaje a su vida, obra y ferviente patriotismo, Gualaquiza honró su memoria nombrando una calle en su honor. Pocos saben que 3 años después de su fallecimiento, los habitantes de Proveeduría decidieron enaltecer al padre Elías Brito, nombrando la escuela local en su memoria. Este gesto surgió por iniciativa de Gregorio Brito Galarza, hermano del padre Elías, aunque a lo largo de los años el nombre de la escuela cayó en el olvido y fue rebautizada como Miguel de Santiago. Recordamos este hecho para rescatar y valorar cada uno de los capítulos de su vida. En resumen, el padre Elías Brito se destacó como representante de las misiones salesianas, iniciador del Día Nacional del Oriente, fundador de decenas de comités pro Oriente, autor de la Ley de Carreteras Orientales y contralor de la Cédula Orientalista. Es nuestro deber, como herederos de su historia, preservarlo y seguir cultivando el progreso con la misma pasión y compromiso que él demostró. Que su memoria nos sirva de inspiración para seguir construyendo un cantón Gualaquiza del que podamos sentirnos aún más orgullosos. Muchísimas gracias.